Esto es Radiando, un espacio para compartir lo infinito. Recientemente leí un libro que me ha gustado mucho y quiero compartirlo porque desmitifica lo que comúnmente creemos sobre la depresión y la ansiedad. Hoy quiero radiar sobre Conexiones Perdidas de Johann Hari. El autor es un periodista y escritor que ha experimentado depresión desde niño y empezó a tomar antidepresivos desde que era adolescente. Por eso, se dio a la tarea de escribir sus experiencias y descubrimientos sobre este tema, sus causas, sus consecuencias y sobre cómo podríamos salir adelante de estos episodios los que hemos atravesado este trastorno. Algo muy interesante son los distintos estudios que se encuentran en el texto. Uno de ellos aborda el funcionamiento de los antidepresivos y que en muchos casos, en lugar de aliviar, la medicación solamente logra adormecer al individuo. Y es que la depresión no siempre es un desajuste químico del cerebro. En muchas personas se trata de la pérdida de la alegría por la ausencia de un propósito para seguir viviendo. Entonces queda un panorama sombrío del futuro, donde no hay motivos claros que les den razones para sentir gozo. Esta tristeza puede llegar por el fallecimiento de un ser querido, o por haber perdido un negocio o un trabajo, entre otras causas. La depresión también depende de las condiciones de vida de cada individuo, de las heridas que se formaron desde su infancia. Según Conexiones Perdidas, algunas veces tan solo con que el terapeuta o médico le pregunte al paciente depresivo sobre lo que desencadenó su crisis, ya con eso inicia su proceso de recuperación. Otros estudios arrojaron que el aislamiento social es otro de los factores que ocasionan niveles muy graves de depresión y ansiedad, y cuando la persona se reconecta con espacios colectivos, cambian totalmente sus niveles de estrés. Incluso en estudios que se hicieron con monos, los hallazgos son sorprendentemente parecidos a lo que pasa con los humanos, es decir, que ellos también experimentan depresión y estrés cuando son aislados de su comunidad. Esto me llevó a reflexionar sobre dos cosas. La primera es que si los sentimientos están conectados con nuestra alma y los animales experimentan depresión, entonces, ¿ellos también tienen alma? La segunda es que si los animalitos carecen de alma, pero experimentan depresión como nosotros los humanos, entonces nosotros tampoco tenemos necesariamente un alma, y que no es esta la que nos da la capacidad para experimentar emociones. Al respecto, lo que he leído es que los animales actúan sin sentimientos, que lo hacen solamente por instinto. Pero yo creo que hay animales que muestran una sensibilidad que a veces supera la compasión humana. Recomiendo mucho este libro a los que están experimentando depresión y ansiedad, o a quienes tienen familiares o amigos que están batallando con este padecimiento. Y aunque no es una garantía de sanidad, aporta algo valioso, información. Y eso ya es bastante apoyo para comprender por qué se manifiesta este trastorno. El autor no ofrece un remedio infalible ni inmediato. Él sigue atravesando su propio proceso de sanidad y reconoce que salir de esta enfermedad también depende del apoyo de una red social y de recursos económicos, que lamentablemente no todos tienen al alcance. La lectura es atrapante desde las primeras líneas, clara, amena, fácil de comprender y dotada de compasión. Espero contar con tu atención en la próxima cápsula que ya está en camino. Gracias por radiar conmigo.